Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien y bueno, pues vamos a seguir con la clase que es esta parte de introducción. Entonces, déjenme sacar primero mi apuntadorcito para que me sea más fácil. Voy a mover mi barra. Ok, em, la mayoría de ustedes pues saben todos y manejan todos los conceptos que se nombran acá, excepto radical libre. Ese muy rara vez los llegan a explicar o a dar así como una definición en particular, porque bueno, pues casi no determinan de todos estos conceptos, pues este es así como que el más olvidado, ¿no? Y eso porque generalmente ya se toma más adelante este término cuando ya hablamos en bioquímica 2, ¿no? Que es una bioquímica como más en particular. Pero aún así, eh, les voy a comentar a qué se refiere ese proceso. Entonces, de hecho, de la parte de las tareas, vi que algunos faltaron por entregar y bueno, la mayoría entregó. Entonces, de hecho, casi todos tienen excelente la definición de los conceptos, excepto radical libre, lo que les comentaba, ¿no? Pero bueno, pues gracias por mandar la tarea. Sí, todavía me falta leer dos, tres compañeros, pero ya de la mayoría ya leí. Entonces, bueno, pues, ¿qué son los radicales libres? Los radicales libres van a ser moléculas que se van a formar eh, secundario a, por ejemplo, simplemente con respirar. ¿Ok? Cuando nosotros metemos oxígeno, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo, de manera natural, me va a formar estas moléculas, este grupo de hidroxilo, me va a formar especies reactivas de oxígeno como el óxido nítrico, como el peróxido de hidrógeno. Y no solamente al respirar, sino que existen otros componentes, otras alternativas, sobre todo el uso del tabaco. O sea, fumar, simplemente con fumar, se van a formar muchos de estos átomos que son las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué van a hacer? Bueno, la característica es que estas especies reactivas de oxígeno, estas moléculas, eh, no tienen en el último orbital, recuerden, no está pareado, no tienen completa eh, la regla del octeto. Es decir, tienen un espacio libre para poder unirse a otra molécula. Por lo tanto, pues es como aquel chico que va al antro y que está buscando con quién ligar, que va solito y bueno, pues se acerca algo una y otra y a ver con quién pesca, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las especies reactivas de oxígeno. Pero generalmente lo que hacen es que se unen a los lípidos o se unen al ADN. Y esto realmente es un problema porque eh, al unirse a la parte de los lípidos, pues llega a provocar envejecimiento. Y de hecho es una de las causas del por qué nos hacemos viejitos. Y también, claro, hay daño a nivel del ADN. Pero si a nivel del ADN eh, hay una lectura errónea obviamente, de las cadenas, pues lo que va a provocar es que existan mutaciones y estas mutaciones pueden llevar a cáncer. Entonces, para las especies reactivas de oxígeno, no solamente les digo, simplemente con respirar, es una, ¿por qué? Pues porque estamos metiendo oxígeno. La luz UV es mala y ustedes saben que también es causa de producción de cáncer y es muy importante que ustedes se compren filtro solar. El filtro solar debe de tener el más. Cualquier filtro solar debe tener un más. O sea, no sé si han visto que dice PFS 30 más o 50 más. Yo les recomiendo que se compren un 50 más. Y se lo tienen que poner, se lo tienen que colocar dependiendo del tipo de piel que tienen. Si es un tipo de piel, bueno, de hecho hay una escala en particular que se llama escala de Fitzpatrick. Esta escala
pone el fototipo de piel que pues el fototipo 1 es gente muy blanca, europeos. Un fototipo 3, por ejemplo, su servidora, yo soy 3, soy blanca, pero no tantísimo. Un fototipo 4 son los morenitos, que generalmente es la gente de México, y fototipo 5 es, por ejemplo, alguien morenito, pero de la costa, ¿no? Más morenito. Entonces, dependiendo de qué tipo de fototipos sean, es cada cuántas horas se lo van a poner. Yo soy fototipo 3, en teoría me lo tengo que estar aplicando cada 3 horas. No importa si estoy dentro o si estoy fuera de la casa o de algún edificio, algún lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día se sabe que las radiaciones no solamente son por medio de los rayos UV, sino también hay radiaciones que están emitiéndose todo el tiempo, las computadoras, la luz blanca de los focos, la luz de los celulares. Entonces, tienen que darse esta protección. Y esta protección es mediante su filtro solar. Pero acuérdense, debe ser 50 más, debe tener ese más. Entonces, eso es lo que hacen las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo para poder contender estas especies? Bueno, pues es muy importante. Internamente nosotros utilizamos una molécula que se llama glutatión. El glutatión se utiliza dentro de los eritrocitos y bueno, pues también ahí tenemos en algunas otras células, y lo que hacen es captar estos átomos que están desapareados, ¿no? Hay otras cosas que nos puede servir, ¿cuáles? Comer mucho frutas que son de color rojo, como el arándano, la fresa, y morado, blueberry, la zarzamora, esa té verde, el café, son antioxidantes. Entonces van a jalar estos iones que están libres y van a evitar así que exista un daño a nivel de la célula, ¿va? Entonces, eso era así como que lo que queda pendiente de esa parte. Ahora, les comentaba que dentro de lo que explicamos y repasamos en el programa, vamos a ver en la primera unidad cosas muy básicas, muy básicas. Yo sé que a lo mejor llega a ser un poco tanto tedioso para ustedes, porque mucho de esto ustedes ya lo traen de la prepa y lo estudiaron ahorita para ingresar a la universidad. Entonces, bueno, pues simplemente es recordar la definición de cada uno de estas que realmente se los puse en la tarea. El átomo, pues sabemos que es la unidad fundamental que forma todos los elementos. Hoy en día existe la definición de átomo nuclear, que es como un concepto pues más moderno, donde habla que existe un centro, que hay un núcleo y adentro hay una carga positiva y bueno, pues que están los electrones girando alrededor, ¿no? Que son carga pues negativa. Y bueno, pues también encontramos que están formados por protones, neutrones y electrones. Y bueno, pues cuando estos llegan a tener una carga positiva o negativa, se le denomina ion. Ustedes estudiaron los niveles de energía que existen de acuerdo a cada elemento y cada elemento, pues de acuerdo a lo que veíamos acá en el átomo nuclear, van a tener diferentes orbitales de acuerdo a la cantidad de electrones y buscaron o estudiaron los niveles de energía. De hecho, hasta les ponían varios ejercicios, ¿no? Si era SPD, UF, dependiendo de cuántos, cantidad de sus electrones se encontraban ahí. Aparte, es importante llegar a la regla del octeto para saber si ya están bien apareados. En fin, eso yo creo que ya lo tienen súper bien explicado, memorizado, ya hicieron ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente recordar eso de parte de los niveles de energía, ¿no? La molécula, pues, es un conjunto de al menos dos átomos que están enlazados, que pueden ser del mismo o de diferente elemento. El elemento es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. El compuesto está formado por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica y el bioelemento
son elementos químicos que están presentes en los seres vivos. Recordarán que los bioelementos se pueden dividir en primarios y secundarios. En los primarios encontramos el famoso CHOMPS, ¿vale? Y bueno, pues también encontramos otros bioelementos que son muy importantes. No hay que minimizar, por ejemplo, algunos iones como el magnesio, el fósforo, son importantes, pero bueno, pues no llegan a ser tan importantes como los primarios que tenemos en mayor cantidad. También es importante recordar lo que es un enlace químico. Recordemos que estos átomos que están unidos entre sí, bueno, pues están unidas mediante unas fuerzas que les permite mantenerse y, bueno, no tan fácil poder separarlas y, bueno, hacer una molécula estable. Los enlaces van a ser de tipo eléctrico y al formarse siempre se desprende energía. Acá quedó chiquita mi molécula de ADN. Le di clases a los compañeros que toman de 5 a 6 de medicina, toman igual bioquímica 1. Entonces, les estaba explicando justamente esto de los ácidos nucleicos y bueno, pues se quedó, ¿no? La estructura. Bueno, pues déjenme, no se puede borrar. Bueno, no pasa nada. Ay, Dios. Entonces, los tipos de enlace que tenemos son 3. Están los iónicos, los atómicos y los intermoleculares. Los iónicos, bueno, pues se unen iones entre sí. Los atómicos se subdividen en 2, que son covalentes y metálicos. Y los intermoleculares son los que nos enseñaron que realmente son enlaces débiles. Pero yo les ponía de ejemplo acá, la molécula del ADN está unida por medio de enlaces de puentes de hidrógeno, ¿ok? Esta doble cadena, nosotros diríamos, pues el puente de hidrógeno realmente es como muy suave el enlace, o sea, es muy débil, ¿no? Pero la verdad es que no. O sea, para que yo pueda cortar estos o romper estos puentes de hidrógeno que se encuentran en el material genético, en el ADN, se necesita temperaturas elevadas, temperaturas que van arriba de los 120, 130 grados centígrados, o sea, son bastante estables. ¿Por qué? Porque permite que estas puentes de hidrógeno que se van dando entre las diferentes bases nitrogenadas se haga como un flujo de electrones así muy fuerte y hacen a la molécula de ADN bastante estable. O sea, no es tan fácil cortar un puente de hidrógeno que están acá, ¿no? En la molécula de ADN. Prácticamente ese es el principio de la técnica de PCR. Lo que hace el equipo de PCR es calentar y enfriar, calentar y enfriar. Entonces, lo que hace en los primeros pasos es calentar para que se desnaturalice, es decir, se abran estos enlaces de puentes de hidrógeno y pueda quedar libre la cadena de ADN para que pueda ser leída por las polimerasas y se dé la transcripción. Entonces, bueno, pues les decía, esto en realidad tipos de enlaces intermoleculares son, si se suman, realmente no son tan débiles, ¿no? Ahora, la clasificación de los enlaces los podemos dividir desde covalentes, covalentes polares, hasta iónicos. ¿Eso de qué va a depender? En realidad va a depender de las moléculas, si están compartiendo electrones, si se está transfiriendo de un lugar a otro o si hay una transferencia total. Es decir, cuando se comparten los electrones, es un enlace mucho más fuerte, más estable, porque acá están los electrones tanto de un ion como de otro, de una molécula como de otra, se están movilizando y forman una nube electrónica, que es esta, se fusionan como si fueran una sola. ¿Qué pasa cuando es un covalente polar, por ejemplo? Vamos a tener que uno está cediendo más que el otro, se están compartiendo. Entonces, uno va a tener una carga positiva, uno una carga negativa, pero en realidad nunca se llega a esto, a esta unión tan grande, ¿no? Porque uno siempre va a estar dando más. Y en el iónico, bueno, pues realmente igual, es la transferencia nada más de electrones. Entonces sigue siendo como un positivo, como un negativo, perdón, este es negativo y este es positivo. Y normalmente, pues ese es el enlace iónico que ahorita vamos a hablar. Entre mayor cantidad o mayor diferencia de electronegatividad, la electronegatividad es esa capacidad que tienen los iones para atraer las moléculas, perdón, yo insisto con los iones de que estoy leyendo, esa capacidad que tienen las moléculas para atraer a otra molécula, a otro elemento, ¿vale? Se les llama electronegatividad. Y entonces la electronegatividad, pues está determinada
ya físico-químicamente. Ahorita les voy a pasar una tablita. Entonces, el enlace iónico va a ser la fuerza que existe de atracción entre iones de carga opuesta. Siempre va a ser entre un metal y un no metal, siempre va a dar una carga a uno positivo y el otro negativo, siempre, ¿sale? Y la característica también es que fácilmente pueden ser separados o disociados mediante el solvente universal que es el agua. Entonces, los metales siempre se van a oxidar, es decir, la oxidación es cuando pierden este electrón. Recuerden que cada elemento tiene una valencia y este número de valencias es la cantidad de enlaces que pueden llegar a tener. Y entonces, siempre los metales lo que hacen es ceder, dar ese electrón. Entonces, al perder ese electrón, estamos hablando del término de oxidación. Los no metales lo que van a hacer es que van a capturar o van a aceptar ese electrón que está donando el metal y a ese se le llama reducción. Es muy importante que recuerden estos términos de oxidación y reducción porque cuando lleven la bioquímica 2, que es el metabolismo neto, van a hablar directamente ya sobre estos términos. Por ejemplo, les voy a poner, ¿no? Tienen una molécula de glucosa y esta molécula de glucosa lo que van a hacer es que cuando entre a alguna ruta metabólica, X ruta, ahorita no me quiero meter con nombres, pero la glucosa es una hexosa. Entonces, esta glucosa, cuando recibe ay Dios, no sé por qué, yo creo que de que no separo bien mi mouse, pero yo creo que me voy a comprar un lápiz para que pueda hacer bien los apuntes. Pero bueno, cuando recibe, por ejemplo, a un grupo fosfato, entonces estamos hablando que esta molécula está reducida. Cuando pierde ese grupo fosfato, entonces está oxidada, ¿vale? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si recibe un hidrógeno. Al completar mayor cantidad de electrones, o en este caso a un hidrógeno o un fósforo, eh, o un fosfato, mejor dicho, siempre que lo recibe se reduce, siempre que lo suelta se oxida. ¿Ya? Entonces, espero y me dé a entender, si no, lo checamos en la asesoría. Entonces, bueno, pues un ejemplo de esto es una sal, ¿sale? Esta sal, lo que dijimos que va a ser que se va a disociar una vez que se encuentre en el agua, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el magnesio, el oxígeno, siempre alguno que es el que tiene el mayor número de electrones en el último orbital, pues es el que va a aceptar el otro electrón, ¿vale? ¿Para qué? Para que se lleguen así a la famosa regla del octeto. Siempre van a tener la forma o la estructura de cristales, y un ejemplo muy básico es el cloro de sodio, la sal de mesa. Siempre cuando se encuentra en contacto con el agua, se disocian, y si se va a quedar con una carga positiva y con una negativa, y eso permite que puedan ser buenos conductores eléctricos. Ahora, estos iones, normalmente nosotros, cuando se encuentran de manera solitaria, es muy importante para que se pueda dar la comunicación entre células. Por ejemplo, para el impulso nervioso, simplemente para la contracción muscular, para que se dé esta contracción, yo mando la señal de voy a doblar mi brazo, y cuando lo doblo, simplemente está pasando esto, el sodio y el potasio están entrando a la célula, uno entra, otro sale, van a despolarizar la membrana, y esto va a permitir que exista la contracción muscular, la contracción de las células, ¿vale? Es muy importante esta bomba, que es la bomba de sodio-potasio. No sé si ustedes van a llevar biología celular en este semestre, pero la biología celular estudian así súper a detalle esta parte de la bomba de sodio-potasio. ¿Qué pasa? Bueno, pues adentro de la célula tenemos una cantidad de iones y otra cantidad de iones afuera. O sea, no siempre es la misma, pero están equilibrados.
están equilibrados porque se encuentran en homeostasis. Si yo llegara a tener mayor cantidad de iones afuera de la célula, lo que va a pasar es que por un proceso que se llama ósmosis, va a salir mayor cantidad de agua y se va a deshidratar esa célula. Pero si yo tengo mayor cantidad de iones adentro de la célula, entonces el agua ahora que está fuera de la célula se mete. De hecho, acá le estoy poniendo al revés. Acá dice exterior y acá interior. Pero bueno, si tiene mayor cantidad de iones adentro de la célula, el agua, por medio del mismo proceso que se llama ósmosis, se mete porque hay mayor concentración de iones acá. Entonces, ¿qué va a pasar con esa célula? Si yo le meto mayor cantidad de agua, pues se llena, se llena, se llena, se llena y puede explotar, ¿va? Se pueden morir. Entonces, esta bomba de sodio y potasio está muy regularizada. Entran unos sodios, salen otros potasios y lo que hacen es que al entrar y salir, simplemente la cantidad ya no está equilibrada de iones que están adentro y afuera, y lo que va a pasar en la membrana de la célula es que se va a cambiar su polaridad, porque acuérdense que tienen cargas, y la carga se mide en milivolts, en voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les ponía a sus compañeros de medicina un ejemplo cuando tienen un paciente con tétanos. El tétanos es una enfermedad que es provocada por una bacteria que suelta una enzima, una toxina. Y esta toxina lo que provoca es que a nivel de las motoneuronas, a nivel de la contracción muscular que existe, siempre se va a mandar la señal de que se esté dando contracción, 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 contracción. No hay relajación del músculo. Yo creo que todos ustedes han sentido, ¿no? Si se ponen en cuclillas 2 minutos, sienten dolor en el músculo, ¿va? Porque está contraído. Entonces, lo que pasa con estos pacientes es que los músculos se contraen todo el tiempo. Es una enfermedad que no tiene cura y vean, tienen contracción tan grande que inclusive hacen esta forma rígida. La cara es como de risa, así, o sea, no pueden relajar los músculos de la cara. Vean las manitas, cómo están como dobladitas, vean los pies, ¿vale? Porque todo el tiempo hay una contracción. Obviamente esto provoca que pues se deshidraten, que suden, que duela, y no solo pasa esto acá, sino que también pasa a nivel de los músculos respiratorios, y bueno, pues termina falleciendo el paciente, ¿no? Entonces, esta bomba de sodio potasio, vean, está el exterior de la neurona, está el interior de la neurona, esta sería la membrana celular o citoplasmática, y lo que hace es que salen 3 sodios de la célula y entran 2 potasios. Ese intercambio que hay en la bomba sodio-potasio, que depende también de ATP, me va a provocar que exista el cambio de polaridad de la membrana, y bueno, pues que así las células se estén intercomunicando. El calcio también es otro ion muy importante que está disuelto en el plasma, y permite, por ejemplo, la contracción muscular cardíaca. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de calcio o un aumento de calcio, puede ser fatal. Pueden terminar los pacientes pues en algún paro cardíaco y bueno, falleciendo, ¿va? Ahora, el enlace covalente siempre se va a dar entre átomos que son no metálicos. Este es el que les comentaba, que realmente los dos ceden y los dos se tratan de unirse por medio de esto que se llama orbital molecular, ¿sale? Ahí comparten electrones, ¿vale? Cuando hay alguno que cede un poquito más, se le llama enlace covalente coordinado o dativo, porque normalmente pues ceden los dos. Este es un ejemplo de enlace covalente dativo o coordinado. Obviamente el hidrógeno, pobre hidrógeno, no tiene como mucha fuerza, ¿no? Para llegar y decir, acá ustedes me van a compartir sus electrones. No, pobrecito, es el que él siempre termina compartiendo, ¿no? Entonces, ¿quién va a dar más? Pues va a dar más el nitrógeno. Por lo tanto, esta molécula
que es una molécula de amoníaco, este elemento pues va a dar un poquito más de fuerza y para eso pues le vamos a llamar covalente dativo, pero sin embargo la estabilidad, dijimos, de esa molécula es bastante fuerte. Los enlaces covalentes se van a dividir en simples, dobles y triples, dependiendo de la cantidad de parejas de electrones que están compartiendo, ¿no? Por ejemplo, pues, puede ser un simple, o podemos existir en doble. Ahora, el enlace covalente se divide en covalente puro, que se da entre dos átomos iguales, y enlace covalente polar, que se da entre dos átomos distintos. Por ejemplo, el dióxido de carbono sería un covalente polar porque son átomos distintos, ¿va? Y acá tienen un enlace dobles. Que es el nitrógeno, que es mediante un enlace triple, pues obviamente son, dijimos, enlace covalente puro. Ahora, vámonos a la valencia. Denme un segundo. Ok, perdón. Entonces, ok. Bueno, la valencia es la capacidad que tiene un elemento de combinarse con otro. Acuérdense que, bueno, en la tabla periódica ahí viene súper bien especificado cuál es la valencia de cada uno de los elementos. Y déjenme pasarle, ahí está. De acuerdo a la valencia, de acuerdo al tipo de electrones o la cantidad de electrones que se van a transferir, bueno, pues recordemos que está la parte de la regla del octeto que también ya les hice el recordatorio, ¿no? Entonces, tenemos la simbología de Lewis, en donde se pone con un puntito el número de electrones con la valencia que tiene, y bueno, de acuerdo a esto, yo creo que ustedes hicieron ahí en sus tareas de la prepa, cuántos electrones se unían y ponían, de acuerdo a la regla del octeto, posteriormente, líneas, ¿no? Líneas que ya se hablaban y se escribían si tenían un enlace covalente. Acá hay algunos ejemplos con un doble o un triple enlace, ¿sale? Y bueno, pues de acuerdo a la regla del octeto sí hay algunas excepciones. La primera es el número impar de electrones que llega a tener algún elemento. La otra es que la molécula sea menos de 8 electrones, ¿sale? Por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? ¿Cómo le vamos a tipujar 8 electrones? Pues no. Es chiquita, ¿no? Y la molécula que son menos de 8 y más de 8. Más de 8 electrones. Entonces, la electronegatividad ya se los platiqué, que era la capacidad para poder atraer a un elemento, ¿sale? Hay elementos que son más electronegativos y hay otros que son más electropositivos. Esto, les comenté que esta tablita son características físico-químicas en donde podemos observar, de acuerdo a la tabla, que hay una escala en particular de electronegatividad. Hay algunos elementos que son más electronegativos, por ejemplo, el flúor y, por ejemplo, no sé, el sodio, no tanto, no tiene tanta capacidad para atraer electrones, ¿no? Entonces, estas ya están determinadas y siempre, obviamente, el más electronegativo es el que va a reducirse porque va a jalar esos electrones y el otro es el que se va a oxidar, ¿vale?
El enlace metálico va a ser un enlace entre átomos, como bien dice su nombre, metálicos, y normalmente se hace un mar de electrones porque todos tienden a ceder los electrones. También se hace en una forma pues cristalina, sale así, cuboides normalmente, o hexagonales o cúbicas, si lo vemos en 3D. Y las famosas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas intermoleculares, estas, bueno, no sé si todos estudiaron todos, pero estas, repasando, se dividen o se clasifican en dipolo-dipolo, dispersión y puentes de hidrógeno. A mí me gusta más esta clasificación que viene como más subdesarrollada. O sea, este cuadrito. Bueno, pues tenemos las fuerzas de Van der Waals. Estas a su vez están las fuerzas dipolo-dipolo, fuerza dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. En dipolo-dipolo tenemos los puentes de hidrógeno y a su vez tenemos las fuerzas ion-ion, ion-dipolo inducido e hidrofóbicas. ¿Va? Ya les expliqué la característica de ellas, la importancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro del citoplasma de la célula, pues un montón de moléculas que están ahí nadando y pasando, ¿no? Entonces, en algún momento obviamente tienen que chocar entre ellas y jalarse, y bueno, realizar este tipo de fuerzas intermoleculares. Entonces, el dipolo-dipolo es cuando existe siempre que uno va a tener un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces, siempre va a existir una atracción entre estas, simplemente porque es una molécula que tiene las características de estos dos extremos, ¿no? Entonces, cuando estas pasen y se encuentren, pues siempre van a pasar y a lo mejor por acá pasa rozando esta molécula y bueno, tiene acá un positivo, un negativo, entonces se unen negativo con negativo, positivo con positivo y bueno, van chocando, ¿no? Acá está, estaría así. Un ejemplo son pues el ácido clorhídrico, vean cómo se van formando los tipos de enlaces, y son enlaces de dipolo-dipolo, son cargas parciales y son transitorias en muchas de las veces. Ahora, según yo, había borrado todas mis anotaciones, pero ya vi que no. Y ahorita como ya lo puse otra vez la presentación, no puedo borrarlas. Bueno, hablando específicamente del ion dipolo, el ion, bueno, recordemos que el agua es el solvente universal. Cuando yo pongo una sal, se disuelve, fácil, recordar el cloro de sodio, pero ¿qué es lo que va a pasar con el agua? El agua funciona como un dipolo, porque les comentaba a sus compañeros que tenemos la estructura de una molécula de H2O, ¿no? Entonces, los hidrógenos están acomodados así y el oxígeno acá. Por lo tanto, esta forma, de hecho, como se ve aquí, así como triangular, de acuerdo al arreglo tridimensional, va a provocar que de este lado quede descubierto y el oxígeno pueda tener carga, o sea, va a seguir teniendo carga negativa y los hidrógenos positiva. Y entonces eso le permite que el cloruro de sodio o cualquier otra sal pueda solubilizarse y pueda ser un buen conductor de la electricidad. Tenemos otro que es el dipolo inducido. Esta siempre se va a dar entre una molécula polar y una molécula no polar. De hecho, este es el principio del cómo funcionan los jabones. Los jabones tienen o están conformados por grasas, con glicerina, con aromatizante, con alcohol. Y entonces lo que hace es que se unen la grasa del jabón con la grasa de mi mano, que a su vez va a arrastrar a la mugre, ¿no? Al polvo que traen las manos, la mugre. Pero van a hacer esto, van a hacer interacciones entre polos positivos y negativos y me van a formar esto que se llama micela, ¿vale? Pero ese es el principio de el jaboncito. De hecho, también este es el principio de cómo es que llegan a transportarse las grasas en nuestro torrente sanguíneo, porque recordemos que las grasas
no tienen, o mejor dicho, no pueden solubilizarse en agua. Sin embargo, comemos grasa y bueno, una vez que comemos grasa, llega a nuestras arterias y se pega y bueno, puede provocar un infarto al corazón. Pero ¿cómo es que le hace para llegar? Sí, recordemos que un porcentaje bastante elevado de nuestro plasma es agua. Entonces, lo que hace es que viaja por medio de una capa de fosfolípidos, que se los voy a explicar en un momento. Las fuerzas intermoleculares que ya les expliqué, de puentes de hidrógeno, que hacen a que la molécula como tal, la estructura, sea muy estable. Las fuerzas de dispersión o London, estas son fuerzas muy transitorias. Se llegan a encontrar por ahí, se unen y ya, se desunen, ¿no? O sea, son en moléculas chiquitinas que están ahí dentro de la célula y bueno, pues que tienen cargas positivas y negativas. Ahora, ay, no quedó esa imagen. A ver, denme un segundo, se las pongo. Denme un segundito nada más. Según yo, sí se había quedado. Ok, bueno, déjenme, se lo pego rapidísimo para que lo tengan, porque sí es importante que recuerden cómo están conformadas estas, o que aprendan, mejor dicho, porque esas no creo que las conozcan, esas estructuras. Ok, ya casi termino. En un segundo. Ok. Es que no sé por qué no se quedaron. En la tarde incluí esas imágenes. Sí me dejó las anotaciones, pero ya no me dejó mis imágenes. Bueno, entonces se las voy a volver a poner. Ok. Nosotros tenemos en la sangre varios componentes. ¿Cuáles? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas, proteínas, agua. Y estos, cuando yo le tomo sangre a una persona y lo centrifugo, me va, sin que mi tubo tenga nada de adicionado, nada, simplemente yo le tomo sangre, lo pongo en el tubito y lo centrifugo. Lo que va a pasar primero es que va a ocurrir un proceso que se llama coagulación. La coagulación, pues, es un proceso natural, ¿no? Yo me corto y se forma mi coagulito y se forman las costras, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con este? Que eh, si yo le saco a alguien sangre y lo pongo en un tubo que no tenga nada, pues de manera natural va a coagularse, ¿vale? Si yo centrifugo esa sangre que se coaguló, va a quedar hasta abajo el coágulo, ¿vale? Acá van a quedar atrapados, pues, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Y esto, que es el agua, se llama suero. El suero es de color amarillito, ¿vale? De color pajizo, así le llaman en la literatura. Ahora, existen algunos aditivos
como el EDTA, como el citrato, que traen algunos tubos. Si han visto, no sé si han sido observadores cuando han ido a que les tomen sangre, hay tubitos con tapita de color rojo, tapa de color morado, tapa de color azul. Entonces, lo que hacen los que tienen aditivos es que evitan que se dé la coagulación. Entonces, yo voy a tener sangre de mi paciente, pero al no coagularse, lo pongo a centrifugar y después de que lo centrifugo, tengo hasta abajo los eritrocitos que se llama paquete globular. Se va a hacer una natita blanca, que son de glóbulos blancos, y me va a quedar un líquido que es un poco más claro, que se llama ahora plasma. Aquí en el plasma tengo plaquetas y tengo factores de coagulación. Cuando se da la coagulación, se da por medio de una cascada. Una proteína activa a otra, luego a otra, luego a otra, luego a otra, luego a otra, y ya, así se va a dar la cascada de coagulación. Bueno, como está detenida, porque tiene un aditivo que evita que se coagule, están flotando todas estas proteínas y esos se llaman factores de coagulación. Entonces, el plasma tiene inhibida la coagulación y el suero, pues, sí tiene o sí se sigue el proceso de coagulación. Entonces, bueno, ¿esto a qué va? A que la mayoría, o sea, hasta un 70% ustedes han visto o han estudiado qué porcentaje tenemos de agua. Si somos mujeres, tenemos menos porcentaje de agua porque tenemos más grasa. Y los hombres tienen más porcentaje de agua, ¿sale? Pero bueno, va a depender también de la edad, de si está gordito o no, si está flaquito. Bueno, entonces, normalmente aprendieron que un hombre tiene hasta el 70% de cantidad de agua que está en torrente sanguíneo, ¿vale? O sea, es un montón de agua, a eso voy. Entonces, si yo les expliqué que la grasa no se une al agua, ¿cómo es que le hace para transportarse? Bueno, pues lo que hace es que se forma esta estructura que se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas lo que hacen es que, vean estas cabecitas y estas patitas se llaman fosfolípidos. El fosfolípido va a tener una parte polar y una parte no polar. La parte polar le va a permitir tener contacto con el agua y poder pues, viajar, ¿no? Por medio del plasma. Entonces, adentro de la lipoproteína hay triglicéridos y hay colesterol. Y bueno, hay proteínas también, pues se llaman lipoproteínas. Entonces, bueno, pues así es como le hace la grasa para poder transportarse en sus arterias y poder llegar al hígado, ¿sale? Después de que ustedes comieron una gran cantidad de grasa. Entonces, ¿a qué voy? Regresando al tema, ¿no? Ya les eché todo el choro, pero regresando al tema. Estas uniones que se dan entre polos positivos y negativos es lo que permite que estas uniones se den y que en el interior quede ácidos grasos. Recuerdan, eso lo aprendieron súper bien, que la membrana plasmática está conformada por fosfolípidos, ¿sale? Una bicapa lipídica. Entonces, este es el fosfolípido, tiene una cabeza polar, una no polar, y eso permite que esto pueda tener contacto con el agua. ¿Va? Bueno. Ok, le vamos a dejar hasta acá. Mañana estudiamos alcanos, alquenos, alquinos y empezamos con grupos funcionales, ¿vale? Espero que tengan un bonito día y cualquier cosa, pues nos vemos en el grupito. Cuídense mucho.